Buenas noches amigos del pasado nos vuelve a pasar. Este es el tercer programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, no dejen de dar like, de suscribirse y si les gusta el contenido, por favor, compartir. Y también saludo a nuestros amigos, a los pasado lovers, que nos ven en horario diferido. Buenos días, buenas tardes, noches, dependiendo del horario en que nos sintonicen. Enormemente agradecido por todos los mensajes que llegan y pues este es el capítulo final de Gaby, una historia tremendamente complicada de esta mujer que sufrió y que abrió brecha porque si hoy hablamos acerca del abuso y de la manipulación en la cual los poderosos hacen a costa de estas jovencitas, creo que ella fue muy valiente en hacerlo y que dejar al descubierto ciertas cosas que suceden bajo el amparo del poder dentro de los hombres del espectáculo. Es terrible por donde se le ve. Hay mucha gente que no cree en el libro, en sus vivencias, en lo que le pasó. Hay cosas que son como extrañas, como ya les había comentado en la cronología, pero lo que sí es un hecho es que ella fue abusada, ultrajada, violentada y agredida. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto, porque a pesar de que mucha gente no crea lo que a ella le ocurrió, dependiendo de cómo lo fue contando en en esta narración, creo que ella sí quedó muy lastimada, por supuesto que quedó muy mal después de que estos hombres del poder la utilizaron. Recordemos que ella llega muy chica al espectáculo, entonces hoy estaremos hablando de Gaby, esta mujer que nos quiso contar y fue parte de algo llamado como carne de cañón. Y por supuesto nos acompaña mi querido Yaskin, a quien vamos a recibir en este momento. Buenas noches, Yaskin, ¿cómo estás? Hola Javi, buenas noches, muy bien. Gracias, gracias por estar aquí y de verdad, qué triste que ya no esté en vida para poder decirle y agradecerle a Gaby que haya levantado la voz, porque creo que esta parte de levantar la voz es muy buena porque hace que otras mujeres puedan hacerlo. Yo siempre he creído que cuando una mujer levanta Sí, la voz en el tiempo que sea, otras mujeres y otro porcentaje de hombres la señalan. Así como, sí, pero tú fuiste la culpable, sí, pero tú diste motivos, sí, pero es que te vestías así. Creo que eso ya no debería de tener cabida hoy en 2024. Desgraciadamente estas prácticas se siguen realizando. Entonces, eh, qué triste, nuevamente lo vuelvo a decir, con Judith Chávez, la persona detrás de Gaby, que sufrió siendo una adolescente lo terrible de los hombres del poder. ¿O no, que Yaskin? Sí, normalizó ese procedimiento, por así llamarlo. sí, sí, que es bastante fuerte porque llegó uno, después llegó el segundo, luego llegó el tercero y hoy mucha gente, muchos hombres y mujeres la pueden señalar, pero yo creo que hoy, 2024, sigue pasando. Y los grupos de poder, en este caso de hombres, hacen y dicen cosas dentro de este poder del espectáculo, diciendo, ah, quédate con ella porque por mí ya pasó. Se oye terrible, Yaskin, pero sí así se habla y es una práctica que pareciera del siglo pasado y se sigue practicando. Nos quedamos con Gaby en el encuentro de dos corazones rotos, que en este caso serían Sergio Andrade como este hombre tímido y Gaby, que era una chica que ya había recorrido una parte del trecho cuando ellos se encuentran en la CBS. Adelante, Yaskin. Sí, exactamente, gracias Javi. También quería decir, bueno, si tienen dudas acerca de alguno de todo lo que ella habla, porque es muy extenso todo lo que ella comenta y son muchos personajes los que ella menciona. Si tienen alguna duda de algo, pues ahí pónganle en los comentarios y ya lo comentamos junto con Javi. Sí, sí. Y pues bueno, sí nos quedamos cuando ella conoce a Sergio Andrade y es porque después de su participación en el concurso, en el evento de Mallorca de Festival de la Canción, cuando ella regresa a su disquera, que ya en ese momento era CBS, le dicen que ya su productor anterior ya no estaba y ahora iba a trabajar con un joven llamado Sergio Andrade, el cual no tenía ninguna experiencia en la industria y
pero la disquera lo que quería era impulsar nuevos talentos. Entonces, pues, él tenía otras ideas, iba a empezar a trabajar con ella, pero a la par, Televisa la estaba lanzando a ella con otro tipo de concepto, de música disco. Entonces, bueno, ella para ese momento, para ese punto de la historia, las únicas experiencias que ella había tenido, según lo que cuenta, habían sido mayores de edad o muy mayores. Creo que el único antes de Sergio fue el Manolito, el hijo de Manolo Fábregas, sí. que era más o menos de su edad. Pero entonces comenta que cuando conoce a Sergio, pues desde que ella lo ve, se siente atraída, le llama mucho la atención, ella lo recuerda como un hombre muy guapo, aunque muy tímido, pero dice que desde ese momento, pues ella sintió algo por él. Y aparte, lo que yo creo, y le comentaba a Javi, que pues ella vio a una persona igual con los mismos sueños en ese punto de los dos de sus carreras. Entonces, creo que ahí hicieron clic, por así decirlo, ¿no? Tuvieron cosas en común y ella comenta que pues de ese momento eh, le gustó mucho su actitud. Creo que el encuentro tanto de Sergio como de Gaby estaba como el destino parecía haberlos juntado y ella narra dentro de como carne de cañón que era como un tipo medio distraído, como lento, como teto, como decimos en algún momento, pero lo empezó ella a conocer y se dio cuenta de que era un hombre con mucho talento y aparte conoció a doña Justina, que también era como algo que Sergio llevara a Gaby, porque también a él le interesó. Recordemos que el físico de Gaby era blanca, era rubia, de ojos claros, y entonces llamaba mucho la atención. Tenía unos ojos muy bonitos Gaby, y por eso Sergio se quedó prendado de la belleza de Gaby y se la llevó a presentar a doña Justina. Nunca imaginó que Sergio Andrade tuviera esta doble personalidad, que actuaría como un caballero, como un hombre decente, pero como ella menciona, como un energúmeno, porque cuando tenían estas peleas o esas fricciones, le salía el demonio a Sergio, ¿o no, Yaskin? Sí, exactamente. De hecho, bueno, ella comenta que cuando empiezan a trabajar juntos, pues empiezan a platicarse ya con cosas más íntimas o cosas más personales de la vida de cada uno. Entonces ahí coincidieron por ejemplo, en que los dos tenían ausencia de papá, porque el papá de Gaby pues había fallecido, necesitaba lentes. Yo creo que sí, pero también en esa época, si ustedes ven fotos de Sergio, no se veía tan monstruoso como terminó. Pero guapo, pues tampoco creo. Entonces, Ya que se le hacían esos hoyitos en las mejillas y que le gustaban mucho y sus eh, labios, ella carnosos. describe, ajá. Y entonces, saludos Maris y Cristina Robledo. Sí, gracias. Entonces, comenta que cuando ya empezaban a tener más confianza entre los dos, él le contó cosas acerca de su infancia. Entonces, lo que Gaby pone aquí en el libro acerca de la infancia de Sergio es que, pues, su papá había sido muy severo con él, su mamá también, le daba castigos muy severos cuando era niño, lo amarraba, dice, de la pata de una mesa. No, yo no estoy diciendo que estuviera guapo, pero que no estaba tan feo. Entonces, de lo poco que ella comenta que le había contado Sergio, es eso, y que su mamá, pues, había sido la que se había hecho cargo de él y de su hermano, que su hermano es mayor, se llama Eduardo Andrade. Entonces, emocionado, cuando él la llevó a la casa, pues se la presentó a su mamá. Mira, ella es la nueva artista con la que estoy trabajando, la compañía CBS, es una cantante. Dice que la señora se portó muy amable con ella. Y en un momento llegó Eduardo. Ya había pasado como, pues un rato, ¿no? Que estaban ahí platicando ellos. Entonces llega el hermano, comenta que en ese momento la señora se desvivió por su hermano y ellos dos, como si los hubiera olvidado la señora Justina. Entonces comentaba que pues
ella notaba esa rivalidad o que él quería demostrar algo tanto a su mamá como a su hermano, pues que podía llegar a ser alguien. Así es, y se vio, y que en algún momento también Sergio, pero tampoco le podemos creer tanto a Sergio, esta ya es la versión de Gaby. Sergio nos los contó en algún momento, toda la atención de mi madre era hacia Eduardo, y ahora Gaby en su libro nos relata que toda la atención era efectivamente para Eduardo. Y se dio cuenta de que estas carencias, como bien dice Yaskin, las tenía uno como el otro. Por eso digo, son dos corazones rotos que se encontraron y de verdad ahí ella dice que sí se enamoró. ¿Tú crees que sí se haya enamorado? Yo no creo, yo creo que a lo mejor él sí se enamoró o tal vez Ajá. eh, pues fue su primera artista con la que trabajó, entonces yo creo que la vio también igual como un trampolín, pero yo creo que sí se deslumbró por ella, porque ella fue la que le mostró la industria al principio y también dice que ella pues acudía a los eventos, porque miren, para ese punto de la historia, ella está saliendo con dos personas. Está con, bueno, acaba de conocer a Sergio, empieza a trabajar todos los días con él, se empiezan a ver más frecuentemente todos los días en la disquera y entonces ella empieza a tener un sentimiento por él, pero a la par ella seguía con este señor brasileño que le había ayudado en su carrera llamado Augusto Marzagao, que era mucho mayor que ella, pero de repente la dejaba, entonces cuando él se iba de viaje, pues ella comenta que desde el principio ella comenta que no le gustaba, pero que no podía llevarle la contraria porque tenía miedo a que le terminara su carrera. Entonces, ella se empezó a enamorar de Sergio, por lo que cuenta, pero ella tenía ese problema que seguía en la relación con el otro señor. Entonces, yo creo que ella no, que ella no se enamoró porque ya estaba algo experimentada. O tal vez, o tal vez sí, no lo sé. ¿Qué opina el chat? ¿Qué opina el chat? ¿Se enamoró o no se enamoró? Yo lo que creo es que ambos se utilizaron. Ella buscó a un novio, noviecito de manita sudada, que nunca había tenido, alguien de su edad, feo o guapo, era de su edad, y entonces ella quiso experimentar una relación sana, más que normal, sana. Y le parecía muy romántico a ella, por lo que Él describe, era como él era muy romántico. apropiado y siempre hablaba que del amor y sus composiciones eran de amor. Ella comenta mucho eso, que era muy romántico. Que era muy romántico, un caballero, era una finísima persona. Y Pues sí, en entonces, esa época. en esa época, y estamos hablando de un hombre, entre comillas, no maleado. Aunque déjenme decirles que su hermano Eduardo, quien trabajaba años en la televisora, sabía de todos estos personajes siniestros que estaban ahí. Entonces, qué fuerte que a Gaby le haya tocado eso. Eh, Después Gaby se dio cuenta de que también era un manipulador, porque sí se dio cuenta que era un manipulador, ¿o no? Después, porque Después. como te comentaba en la historia, pues, está teniendo estas dos relaciones. Con Sergio empieza a intimar cada vez más, pero por otra parte tiene esta relación con el señor Marzagao y también él la vigila o se preocupa por saber en dónde está, qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando le quitan la canción de Señor Amor y se la dan a Dulce, él le promete que la van a, como compensación o como por ese mal momento que la hicieron pasar, porque pues sí la ilusionaron y al final no pasó nada, le promete que la va a lanzar en Televisa y entonces se hace todo, firman el contrato, hacen unos programas que se llamaban Espectacular Domecq, donde ella sale cantando música disco. Entonces, ahí hay un problema entre la disquera y Televisa, porque Televisa la quiere lanzar con este concepto. Y cuando empieza a trabajar con Sergio, las ideas pues son muy románticas, las canciones son baladas. Entonces, comentan también que cuando
hacían eventos para promocionar a estos artistas. La primera ocasión en la que Sergio va acompañado de Gaby a este tipo de eventos, pues él le dice, no, es que tú tienes que cantar mis canciones. Como dice Javi, desde el principio él quería imponerse y le empieza a meter ideas como, mira, deberías de hacer esto otro. Entonces, sutilmente le decía, tienes que cantar mis canciones. Y pues ella comenta que en un momento sube al escenario, empieza con las canciones de Sergio, que eran baladas. Aparte, el audio estaba fallando en esa ocasión. Y los asistentes o el público estaban muy aburridos, no les gustó. Cuando ella empieza a cantar las canciones que tenía en inglés, es cuando la gente se animó y le empezaron a aplaudir. Comenta que en ese momento, pues Sergio se va muy molesto y se sale, ¿no? Porque lo hubiera esperado que tal vez sus canciones fueran las que hubieran llamado la atención. Pero en voz de Gaby, creo que no funcionaba las ideas de Sergio. Creo que esa idea le funcionó hasta Cristal. Esa idea le funcionó hasta Cristal porque él era más como de algo calmado. Algo que me llama mucho la atención de Gaby es que comenta en su libro que cuando ella estuvo actuando en un salón muy famoso de la época llamado Marrakech, que todas y todos querían estar ahí, hizo un quién vive o un a ver quién puede más, que a mí en lo personal me debe haber parecido maravilloso poderlas haber escuchado, porque ella menciona que estuvo con Sola, una super cantante de la década de los 70s que manejaba el soul y el blues, y estuvieron ahí un mano a mano con Sola. Y también estuvo con otra maravillosa voz que es Roberta, la voz del amor, y que también estuvieron en a ver quién puede más. Entonces, habrá gente que no les guste la voz de Gaby, se les hará muy rara, pero yo creo que era muy potente, era muy bien estructurada la voz de Gaby, y creo que si hubieran escogido mejores canciones, hubiera llegado más lejos. Creo que este disco que le produjo Sergio Andrade, la verdad es que estaba como muy aseñorado, como bien dice Yaskin, y si hubiera lanzado en inglés y hubiera agarrado en este 80, 79, 80 música disco, sí la hubiera hecho. Sí, algo pasó ahí entre su disquera y Televisa que pues no supieron dónde ponerla, yo creo. Y Es que, bueno, ajá, sí, adelante. es que era increíble que Televisa, con todos los integrantes que podía tener dentro de su espectro, había unos que no los aprovechaba, como a Gaby. Sí, no entiendo por qué o por qué la gente no la aceptó en esa época, porque igual entre sus canciones hablaba en inglés, pero también le metía frases en español. Entonces sí estaba un poquito raro, pues, porque la gente podía pensar que era de otro país y el nombre también con el guión. Bueno, entonces creo que fueron muchas cosas que no le favorecieron. También ella comenta acerca del señor Marzagao, que él quería casarse con ella, que en algún momento, pues, bueno, comenta acerca de él, que estuvo detrás de ella en su carrera, en este lanzamiento de Televisa. Yo creo que fue la época donde más pudo ella ver que pues sí era algo real, que sí, o sea, imagínate un lanzamiento en Televisa, ¿no? No cualquiera. Entonces, yo creo que cuando estuvo al lado del señor Marzagao fue cuando eh, estuvo más alto en su carrera. Si es que alguna vez llegó, o lo poco que alcanzó, ¿no? A eso me refiero. Fue yo creo que el pico de su carrera. Pero ella se da cuenta, bueno, según en la historia, el señor habla con la mamá de Gaby y le dice que pues su idea es casarse con ella, que por favor lo recapacite, ¿no? Pero se da cuenta que está casado. Entonces, ahí también no sé si creerle tanto porque tiene relatos con el tigre Azcárraga. Entonces, si este señor era muy amigo del tigre, tal vez sí pudo haber sucedido que en alguna reunión estuvieron presentes los tres. Por ejemplo, este señor, el tigre Azcárraga, tuvo que dar la luz verde para el lanzamiento de ella,
no creo que hayan pasado sin la orden del señor Azcárraga en ese momento, que era quien daba las órdenes en Televisa. Entonces, sí se pudieron haber conocido, mire, esta muchachita se llama Gaby, yo ahorita ya la estoy ayudando, o vamos a lanzarla, ¿no? Pero después relata como que ella tenía una relación muy cercana con el Tigre Azcárraga y que incluso se tuteaban, o que incluso él le decía, es que tú me caes bien, chamaca, que por rebelde y que cómo es posible, porque Gaby le contaba lo que pasaba ella con el señor Marzagao, que tenían conflictos, que de repente ella se molestaba con él. Entonces, según Gaby, a este señor, el Tigre Azcárraga, le impresionaba que ella tuviera mucho carácter para con este señor Marzagao. Y eso se lo aplaudía, según ella. Ujú. Entonces, aquí en estos relatos con el tigre, como que algunos sí pudieron pasar y otros no creo. Creo que ahí fantaseó un poquito. Así es, y después de este momento de encontrar a Sergio Andrade, pues también va de la mano con Pati Chapoy, que también tiene sus bronquitas, y luego aparece Humberto Navarro en su historia. Otra persona que también se convierte en otro depredador más en la triste historia de Gaby. Sí, esto pasa porque, bueno, dentro de ella que estaba en la empresa, dentro de Televisa, comenta que había pues un grupo de personas que se dedicaba a suministrar todo tipo de sustancias. Entonces, comenta que Humberto Navarro, que en ese momento, o que era conocido por un personaje del programa La Carambina de Ambrosio, que era la pájara Peggy, que ahí Gaby se suelta, empieza a decir que probablemente este señor hay por ahí unos fetiches raros, que porque se vestía con este personaje. Entonces ella como que pone mucho en duda la sexualidad de este señor. ¿Tú qué opinas de esa parte, Javi? Pues a lo largo de la historia del espectáculo, por lo menos en México, hay muchos actores que se han transvestido. Entonces, eh, Capulina, Tintán, Cantinflas, Pedro Infante, Joaquín Pardavé, o sea, todos ellos se han transvestido en algún momento y eso no quiere decir que sean homosexuales. Entonces creo que aquí quiso más tirarle mala onda a Humberto Navarro, que todavía sigue vivo, por cierto, y que no es que sea un santo de mi devoción, porque también el señor tiene cola que le pisen. Pero ya aquí lo que dice Gaby no le creo como mucho porque siempre se ha hablado que ha tenido más mujeres que si en algún momento hubiera estado con hombres. Entonces, sí, efectivamente, él hizo a la Pájara Peggy en algún momento y después ya Moisés Suárez lo sustituyó. Pero hablando ya de Humberto Navarro, nuevamente un hombre de poder, un hombre que puede tener lo que quiera a su alrededor, pareciera que lo quiere como minimizar como si fuera de medio pelo, pero no. Humberto Navarro fue uno de los más grandes productores de televisión y con esto mismo tenía mucho poder y poder de decisión. Tú no estás, tú sí estás, tú quítate, tú ponte. Entonces yo creo que nuevamente Gaby, en un acto de venganza, dice esto como para quitarle la hombría, que a lo mejor era lo que representaba siempre Humberto Navarro, que por supuesto hay antecedentes con otras mujeres, que siempre fue mano larga y un poco depredador. Entonces, Sí creo coincide, yo, ¿no? coincide, exacto. O sea, de que era depredador, era depredador. Y si uno empezara a investigar la vida de todos los productores Jaskin, todos tienen cola que les pisen, la verdad. Así es, eso me Claro, parece. sí, tal cual. Y bueno, ahí ella comenta que con quien se inicia en este mundo de las drogas, pues es con este señor, porque entre juego y juego, pues él se burlaba de ella, de que cuando por primera vez le mostró, ella le dijo que pues qué era, ¿no? Y este señor Humberto Navarro le dijo que pues que no se hiciera, que no te hagas, como que si no supieras qué es esto. Y ya él le enseña cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que pues, ¿no? Inhalar esas sustancias.
Entonces, pues ella comenta que era lo que estaba de moda y que no, y que muchos dentro de Televisa lo hacían. Aquí quiero ser como muy cauto con esta historia porque siempre es como señalado, digo, no está bien o no está mal, depende de la gente. Yo no me voy a meter en la historia personal de decisión y si ella decidió utilizar las sustancias ilícitas, adelante. Lo que sí creo es que ella, dentro de esta valentía, sí tuvo que haber dicho nombres, ya que estaba sacando todo, hubiera dicho quién es el dealer o el distribuidor, quién les daba, a quién les daba, y eso no, ahí se queda corta. Entonces, por eso a veces creo yo que es como de, es que vi a 1, 2, 3, 4 y 5 que eran estrellas del canal y a este 2, 3, 4, 5 que eran productores del canal. No lo dice. O sea, de otros sí los ataca, pero ella que estuvo consumiendo sustancias ilícitas, increíblemente no los menciona. Y ahí sí se me hace un acto como de, no cobardía, porque igual ella decidió jugar sus cartas y hacerlo. Pero creo que si entonces ella quería sacar todo, tendría que haber dicho nombres, porque entonces Sí, muchos productores, muchos cantantes, muchos eh, parte de la televisora hacían eso. Ahora, eh, todo mundo sabe que muchos, no todos, pero un porcentaje muy alto de personajes que trabajan en el espectáculo hacen esto, consumen sustancias ilícitas o fuman hierba verde. Ahora la pregunta que yo quisiera hacerle a la televisora es, juzgamos a Paco Stanley, juzgamos a Mario Besares, juzgamos a esta Gaby y nunca vamos al centro, quién les distribuye, quién se las vende, dentro de la tele, Benito Castro que también decía, a mí me la llevaban al camerino, ujú, y entonces sí, también eso lo quiere decir, menciona ahí. y Gaby lo menciona, pero aquí se queda corta, porque entonces Gaby, sí hablo que hice estas cosas con este hombre y con esta mujer, y una tenía más talento que otra, yo tenía mucho más talento, pero cuando habla de algo tan fuerte como es las sustancias ilícitas, misteriosamente se queda callada. ¿Cómo ves tú esta parte de que se queda callada ante esto? Sí, yo creo que como muchos mencionan en los comentarios, que cuando ella hizo este libro lo hizo muy resentida y pues muy molesta. Entonces creo que los que ella menciona y ahí aparecen directamente o ataca directamente en el libro es porque yo creo que eran las personas a las que más resentimiento o estuvo más molesta con estos personajes, a los que Ujú, ella quería destapar, tal cual. sí, y entonces a veces pareciera como que mi rencor o molestia van contra estos, pero si voy a hablar de algo que me pasó, lo cuento como tal, no porque yo no creo, y aquí estoy divagando, o supuesta y alegadamente como dicen, que sí conocía quién llevaba la sustancia ilícita. O sea, esta sustancia ilícita sí sabían quién la introducía dentro de la televisora. Entonces ahí sí, a este no, esto no los menciono porque a lo mejor son allegados y me trataron bien porque me daban la sustancia. Pero contra Eso, Verónica Castro, contra una, contra dos, contra tres, contra cuatro, sí me les voy encima. sí, No, entonces exactamente. o saco todo o no saco nada, porque ahí entonces queda mucho el libro. Se me hace muy valiente de su parte el que hable de los depredadores, pero pues también, ya que estaba en este acto de catarsis, pues entonces también digo, ¿y qué creen? Tal, tal, tal y tal, inhalaban conmigo ahí en el baño, Sí. A ¿no? mí me recuerda, sabes, mucho a la historia de Yuri, porque Yuri ha contado todo lo que vivió también y que ella lo hacía a veces por gusto de ella misma, así como lo Ujú, cuenta, no sé si has visto entrevistas. Ellas fueron de la época, Sergio Andrade incluso Tiempos Mejores que ella ganó, ¿no? Con esa canción de Tiempos Mejores de Sergio ajá, Andrade. sí, sí, Entonces, pero de lo que ha contado, que pues también usó drogas, era alcohólica, tenía muchas parejas también. Creo que ahí es como muy parecida su historia, ¿eh? Porque ujú, ella al final se vuelve cristiana, Yuri también se vuelve cristiana, y también Yuri aparece en la historia, porque en una parte del libro ella comenta que eh, el grupo de Yuri
antes de que fueran famosos, pues andaban buscando igual trabajo y que le tocó en algún momento que los músicos de Yuri fueran músicos de Gaby. Nada más que no sabían partituras, no sabían leer partituras musicales o no sabían leer música. Entonces ahí los menciona y posteriormente cuando ella trabaja en los años 80 en restaurantes y bueno, cuando ya su carrera ya estaba en decadencia, por así decirlo, se oye muy triste, pero sí, es cierto, vuelve a trabajar con ellas. Y voy a leer una parte que se me hace bien fuerte, por favor, como dicen en la televisión, tómenlo con discreción, y ella habla. Las horas pasaron volando y a la mitad de la fiesta yo misma estaba pidiendo que me pasaran la botellita de la sustancia, sin que nadie me forzara a consumirla. Y esa no era la única sustancia, también estaban rolando cigarros de hierba verde, la medicina favorita del patrón para relajarse. Conforme transcurrió la velada, Navarrito y sus amistades se despojaron de su ropa y comenzaron a acariciarse entre sí, entre todos. La fiesta se fue convirtiendo en una orgía en la cual participaron muchas de las aspirantes a destacar en el medio, y cuando uno de los invitados me confundió con una de ellas, decidí que era hora de retirarme. Humberto no lo iba a permitir y me alcanzó a la salida del que era en realidad su departamento de soltero, ya que él estaba casado con Lila Deneket, al cual me llevó con engaños. Y me dijo, no, todavía no te puedes ir, Gaby. Apenas se está poniendo bueno esto. Falta que juguemos el círculo de las preguntas, que por supuesto tú te tienes que quedar. ¿Cómo escuchas esto, Yaskin? Pues muy fuerte, pero no, yo creo que sí había ese tipo de fiestas. Sí, por supuesto. Sigue habiendo este tipo de fiestas. De verdad, es terrible porque no se ha podido erradicar, ya sea por una cosa o por otra, pero se sigue haciendo. Creo que estos mismos poderosos siguen buscando presas a su alrededor para llevarlas. Y digo, ya son mujeres y hombres de mayores de edad, ya tienen una decisión. Aquí Gaby, ella, a mí no me forzaron, yo pedí la sustancia porque yo quería consumirla, ¿no? Adelante. Creo que ella fue corrompida muy, muy temprano. O sea, a los 14, 15, ella ya lamentablemente, pues, de haber tenido esas primeras experiencias con mayores, pues le quitaron su inocencia tal cual. Entonces, para esa época, cuando conoce a Sergio, a pesar de que apenas ella había cumplido la mayoría de edad, yo creo que mentalmente ya estaba más experimentada, pues no sé si me entiendas, como que ella ya Ujú. estaba viviendo en su adolescencia una vida de adulto. Entonces, creo que fue corrompida a muy temprana edad, entró en el mundo del alcohol, de las drogas, entonces para cuando le tocó lo del Festival OTI o este tipo de concursos, cuando ella estaba en su pico más alto de su carrera, siento que ella ya estaba muy metida en todo esto y también le afectó. Ella comenta esto de Sergio Andrade. Nuestra vida sexual era un oasis de pasión, pero por más que me esforzaba en explicarle cómo me lastimaban sus palabras hirientes, Sergio no reaccionaba y vi tambalearse la confianza y armonía que teníamos en un principio. Por esos días acepté conversar con Augusto, que me lo había pedido Emilio, y nos citamos a comer en el Círculo de Industriales enfrente de Televisa. Que esto dice mucho de lo que sí ya estaba en, no se puede decir que era algo que se normalizó. Estaba más bien dentro de un círculo vicioso en el cual ella lo normalizó, y que Sergio Andrade no tardaría en entrar a ese mismo círculo y darse cuenta del poder que tiene ser exitoso y tener este podercito. ¿O no, Yasmin? Sí, claro que sí. Sin embargo, ella comenta acerca de Sergio. A él le disgustaba la vulgaridad y el valemadrismo. O sea, era estricto. Y ella sí comenta que desde el principio Sergio no le parecía eso de las drogas, del alcohol. O sea, en ese sentido, nunca se ha mencionado que él tuviera vicios. Pero sí creo que aprendió otras cosas de la industria, pues Ujú. obviamente cosas para beneficiarlo a él, como ser un productor, pues
que se aprovechaba de sus artistas. Y mientras andaba con él, tenía su relación, Gaby, que estaba 3 pasos adelante. Gaby estaba con Sergio, quien era el noviecito que siempre esperó de manita sudada, cuando ella ya había hecho cosas que pensó que estaban normal o que eran dentro de su normalización. También estaba a gusto y estaba a la disposición del depredador Humberto Navarro, porque cuenta cada momento que vivió con él, que de verdad es terrible. No lo voy a leer porque es muy, muy fuerte, es demasiado escatológico, y cada parte que ella hace es como, cada vez que se me acercaba era como para atacarme sexualmente. O sea, Humberto Navarro la utilizaba como objeto sexual. Porque le prometía, dice que le prometía que si lo hacía, pues la iba a meter en programas o le iba a dar más pantalla o más, o sea, como tal, trabajo, ¿no? En la televisión, pero que la engañaba, o sea, que ella terminaba haciéndolo y al final siempre pues la engañaba. Pero ya para ese punto ya había pasado muchas veces este Ujú, mismo mecanismo. Y bueno, quiero regresarme a cuando va a concursar a la OTI con Sergio Andrade. ujú. Ella queda nominada o no recuerdo cómo era ese festival, pero competían tres personas en una misma categoría. Entonces ella queda nominada como mejor intérprete femenina, Ujú. pero quien gana es otra, Estela Núñez, me parece, en esa época del 79. Ajá. Entonces, ella comenta que para el OTI, pues, aparte de que se subió borracha y después tomó sustancias para bajar su estado de ebriedad, este, ella pensó que no la habían tomado en cuenta porque ella pensó que su categoría iba a ser con las nuevas revelaciones o las nuevas, había otra categoría que era para nuevos artistas. Sí, Entonces ella, era mejor, bueno, el arreglo, premiaban al arreglo, a la voz y luego a la revelación. Ella tendría que haber sido revelación. Jaya entonces dice, no, pues yo estaba muy desanimada porque en Revelación no me nombraron en el OTI del 79. Y después dice, no, dice que alguien llegó y le dijo, no, mujer, dice, tú estás nominada para mejor intérprete femenina, Ujú, junto intérprete. con tal y tal, ¿no? Sí, sí. Entonces al final, no gana, pero sí queda pues nominada como mejor intérprete. Y ahí es cuando pues cuenta lo de Pati Chapoy, que esta señora pues siempre le tuvo un, un coraje porque hablaba mucho de ella, que ella era muy fácil, que se acostaba con medio mundo de ahí de Televisa, entonces siempre habla en todo el libro muy mal de Pati Chapoy. Ujú, Y después de la OTI del 79, no platica más de Sergio, comenta que pues él renuncia a CBS. Ella después también termina, en el 80 la vuelven a invitar a Loti, pero no lo recuerda como una buena experiencia. Comenta que fue una canción como de relleno, o comenta incluso que tal vez Raúl Velasco ni siquiera tenía artistas en ese año y que pues se sintió como de relleno, nada más que la invitaron porque a lo mejor Raúl no tenía a quién más invitar. Entonces, después del año 80, ella decide retirarse. Se termina también la relación con Augusto Marzagao, no lanzan el disco en inglés porque ella se entera que él está casado, entonces según ella termina la relación, pero este señor quiere volver con ella comenta que no, que nunca va a hacer eso, que ahí es lo que te platicaba hace un momento, que según llega el señor Azcárraga y ujú. todavía le dice, Gaby, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué le haces esto a mi amigo? Y que ella le dice, no, es que es un hombre casado, no puedo estar con él. No, pero ya se está separando, no le hagas esto, recuerda que tu carrera, pues, depende de que estés bien con él. Al final ella comenta que pues no accede, y es por eso que terminan todo eso de lanzamiento. Ujú. También Y comenta, sí, sí, que aquí en esta parte donde te digo que solamente es como los que me hicieron daño son a los que voy a nombrar, porque también a Humberto Navarro lo pone como distribuidor de Enervantes y mete en el mismo tramo
a Jorge Alberto Riancho, un famoso conductor de la época, y de pasada dice que es el papá de Cristian Castro, que no es el Loco Valdés, sino Jorge Alberto Riancho, quien también se vuelve distribuidor de sustancias, pero luego Humberto Navarro le quita la distribución y él se vuelve el dealer. Pero no conocemos más nombres, o sea, ella nos va contando sobre la historia, pero no conocemos a más, o sea, sobre el mismo personaje nos va diciendo lo que acontecía con él. Entonces creo que, como bien dice Yaskin, a quien más les guardaba rencor era a los que más metió en su historia. También comenta que cuando la lanzan en Televisa en inglés, el que hizo eso fue Luis de Llano. Luis de Llano. Ah, y aparte Pero, Enrique Guzmán también se metía sustancias. y curiosamente ahí no menciona nada de este señor, pero Ujú. sí comenta que cuando ya no está Luis de Llano, quien entra a suplir su puesto es Humberto Navarro. Ahí es cuando aparece Humberto Navarro en la historia. En la historia. Y bueno, ella se retira, se hace sobrecargo, pero nunca deja atrás ese gusto por cantar. Entonces, para el año 80, 81, ella regresa ya para el año 87, 88. Mientras hacía eso, cuando regresa, el señor Sergio Romano le da oportunidad en uno de sus programas que se llamaba Música y Algo Más, Ujú. en un canal de Imevisión, porque él ya la conocía. Entonces cuando la vuelve a ver, le dice, no, pues te invito a que aquí aparezcas en algunos programas. Le da permiso de cantar las canciones con las que ella se sienta cómoda, y en esos programas ella canta varias canciones en inglés, otras en español, pero siempre recordando su carrera. Y el señor Sergio Romano siempre le tuvo mucho afecto porque habla muy bien de ella, siempre fue muy amable con ella. Y entonces ella ahorra un dinero, dice que va a sacar un disco, tenía nuevas ideas. Yo creo que esas ideas que ella tenía las tomó pues de la época, ya para esta época eran los 80s, mediados de los 80s. Habla de Sergio que tuvo esta idea de hacer el grupo de las niñas. También habla que Sergio en algún momento se fue como locutor de radio. O sea, todo eso que sabemos de la historia de Sergio, ella también lo comenta ahí en el libro. Ujú. Sí, sí. Después dice que llega a esta disquera que se llama Nuestro Gran Sueño con este proyecto y esta propuesta, que creo que este disco fueron covers de canciones de Estados Unidos. Ujú. Bueno, canciones de discos En inglés. de artistas de Estados Unidos. Ujú. Una de ellas era Stevie Nicks, que hace un cover de una de sus canciones, pero bueno, ahorra un dinero, logra lanzar este disco, se promociona en varios programas, en varias, había un programa que se llamaba Eco, que eran noticieros, me parece, Ujú. tú Los me corriges noticieros, si sí. no es así, Sí, sí. y Ujú. ahí promocionaban artistas. Entonces, pues ella lanza este disco en los años 80 para el año 88. Posteriormente, ahí dice Javi que no le cree. Yo pues tengo mis dudas, porque en la misma serie de Gloria Trevi ella menciona que su primer disco, el de Gloria, estuvo encajonado mucho tiempo. Y si ustedes ven su disco, pues no tiene ese look con el que ella después saldría con pelo alborotado, con las medias rotas. Pues se veía su look muy tranquilo, ¿no? Como Ujú. el de Paulina Rubio, así. O sea, traía su pelito lacio, me acuerdo, del primer disco. Entonces, no le creo que ella tuviera el concepto y las ideas o que se las hayan robado, pero sí creo que en algún momento tuvo contacto con Sergio o seguía teniendo contacto con Sergio y platicaban acerca de ideas de proyectos. Ujú. Eso es lo que yo creo que pudo haber Sí, pasado. sí pudo haber pasado porque eh, estábamos ya en la parte de iniciar la globalización y entonces se necesitaba alguien de ese estilo. Si recordamos en la época de que nace a la historia Gloria Trevi como Gloria Trevi, las juveniles eran Tatiana, Bianca, Karina la de Venezuela y Sasha Sokol. Eran las únicas juveniles que había, no había más. Ay, Lucerito. Pero en Eh, Estados Unidos ya estaba y Madonna y estaba en Estados este Unidos ya estaban concepto, ellas. Sí, Cyndi pero Lauper. acá en México
eran todas como de la No misma llegaba, línea. ¿verdad? No, no Esa llegaba. moda no llegaba todavía. No, porque todas eran como muy, bueno, la ropa de Madonna todas la utilizaban, desde Rocío Banquels, pasando por Dulce, la misma Bianca, que era ropa de encaje, pero no había como un desdeñe. Teníamos a Debbie Harris o Deborah Harris, la vocalista de Blondie, con este cabello rubio todo alborotado. En México habíamos tenido a Renata, la despeinada, con un cabello extravagante. Ya habíamos tenido Amanda Miguel, que venía de Argentina, con un cabello extravagante. Alaska Dinarama, que estaba súper estrafalaria, que de verdad yo igual siempre pensé que a lo mejor Sergio Andrade había tomado algo de Alaska Dinarama, que se vestía con cosas raras, porque Alaska Dinarama cuando vino a México allá por los mediados de los 80s, traía algo completamente diferente y tenía un cabello raro. Entonces, sí teníamos aquí a los vecinos gringos con gente como Cyndi Lauper, como Stevie Nicks, como Belinda Carlisle o esta Madonna, la misma Madonna, pero no había en el mercado algo así. Y yo creo que Sergio Andrade, junto con esta, porque sí tiene un poco de Stevie Nicks, esta en su vestimenta, Gaby, en ese disco del 88. ¿Y qué opinas acerca de que el disco tenía una portada, quedó encajonado y cuando salió en Siempre en Domingo era totalmente otro look? O sea, sí hubo un cambio, ¿no crees? O sea, sobre No, la primera imagen de desde lanzamiento. la imagen de Gloria Trevi comenzó hasta mucho después. El disco se lanzó en agosto del 89 y nosotros conocimos 6 meses después a la Gloria Trevi que sobresalió por su vestimenta, pero de inicio era una chavita con unos pancitos, con un chorcito, con una blusita y con nada más. No había más. Ya hasta que le empezaron a armar el look, fue cuando empezó a hacer esto. Y ya en el show, pues ni se diga, porque ella quería brillar a toda costa y hizo cosas que nadie hacía y que todas se escandalizaban, porque ella hablaba abiertamente del aborto, de sexo, del feminismo, de mil cosas que sus compañeras Sasha, Tatiana, Bianca, Lucerito, las Timbiriches, nadie hablaba de eso. Entonces, eh, pudo haber sido otra persona que tomara el lugar de esta vestimenta, pero pues Sergio Andrade dijo, no hay nadie en Alejandra Guzmán, no hay nadie en el mercado como ella, pues vamos a armarle como un Frankenstein. Pero no, originalmente Gloria Trevi salió muy normalita. De hecho, hay videos en Echo en donde sale muy, muy normalita. Ya para Eco ella era en el año 89, ¿no? Para Gloria. Ah, en el 89. Ujú. Y los programas Eco de Gaby fueron en el año de 1988. Entonces también creo que para esa época ya Gaby ya no tenía una imagen fresca y juvenil, ya se veía pues una mujer más madura, entonces tampoco creo que le favorecía ya ese look tan rebelde a esa altura de su carrera. Entonces, pues sí, o sea, creo que esa imagen le venía más a Gloria, pero si se la robó Sergio o no se la robó Sergio, tal cual, no creo que se la haya robado, pero sí creo que compartieron ideas de Ujú. conceptos. Sí, sí, por supuesto. Eso sí. Y pues bueno, ya ella comenta que lo último que pasó en su carrera, bueno, después de que saca este disco, cierra esta disquera NGS, ella lo promociona como puede porque ya para esa época ella no tenía, no gozaba de gran apoyo, ya Televisa no la apoyaba, ya no estaba con el señor Augusto, entonces tuvo que regresar como ella pudo con los contactos que ella pues todavía tenía, ¿no? En Televisa, entonces fue los contactos pues fueron estos programas ECO, un periodista llamado Guillermo Ochoa, Paco Stanley le dio oportunidad en sus programas de promocionar y bueno, uno que otro que ella pone ahí en el libro, pero no, ya no tenía ese apoyo que como antes, que se presentaba en los lugares nocturnos más importantes, porque ella comenta también que después del terremoto del 85, muchos lugares donde se presentaban los grandes artistas quedaron destruidos. Entonces, para allá, esa época, ella tenía que trabajar donde podía, y eran hoteles o eran
eh, restaurantes. Ahí es donde entra el relato de una señora llamada Letty Gray, que ella comenta acerca de esta época donde conoció a Gaby, por los años 1988, 1989, cuando sonaba una canción de su disco de los años 80 que se llamaba Qué calor, y que a ella le gustaba mucho, dice, esa canción de Qué calor. Y pues, curiosamente, ella trabajaba en un restaurante de chinitos, así ella lo describe. Bueno, lo describió porque ese video ya lo borró la señora Leticia Gray. Y dice que se anunció Gaby como una estrella y dice, pues es que yo esperaba ver esa estrella, que en la radio yo escuchaba su canción y pues yo decía, a ver quién es, ¿no? A ver qué gran estrella. Dice, cuando yo la vi, me llevé una gran decepción porque dice que se subía al escenario borracha, que ni siquiera tenía para comprarse maquillaje, que tenía un lápiz para delinearse los ojos, pero que ya no tenía, o sea, no tenía y que le tenía que sacar punta y que se le quebraba y se le quebraba. Que en una ocasión ella escuchó cuando ella le gritó a su representante de esa época, que se llamaba Jorge Cobo, que ese fue otro abusador, porque dice que le robaba el dinero, o sea, la mandaba a hacer shows y de dinero pues veía muy poco. Entonces, ella dice que en uno de los shows, bueno, antes de salir del show, ella le estaba gritando, pues, que no tenía maquillaje, que no tenía para salir al escenario, que le gritó y que le dijo, yo te voy a comprar. Terminaron en una gran discusión y él la golpeó, pero dice que ella le dio mucha tristeza ver a Gaby porque decía, es que no se quería, dice, era muy feo ver esas escenas porque ella todavía, después de que le había pegado, ella salía gritando, corriendo por él de que no se fuera. Y era algo muy, pues verla tan en decadencia, dice ella, que, que fue una decepción y una impresión verla en ese estado. Y bueno, para esa época también Gaby sí cuenta que llegó en un estado donde ya no quería saber nada, o se dio cuenta que ya era muy decadente toda esa vida, muy triste. Y en una ocasión, cuando iba en un auto con Andrés Puentes y su representante, Jorge Cobo, hicieron comentarios de que pues ya habían conocido, que Andrés Puentes ya había conocido a Tatiana, que ya había encontrado una vieja quien lo sacara de pobre o de trabajar y que pues la iba a explotar, ¿no? Y que le dice, no, sí, así, igualito, así como la que tú traes aquí a tu lado, ¿no? Y pues ahí ella decide nuevamente terminar con la carrera e irse con su mamá. Pero me parece curioso esto que dijo la señora Letty Gray, porque pues ella dice que vio o pues estuvo presente en esta época de decadencia de su carrera. Así es, bastante. Y digo, yo no quería platicar de Letty Gray porque de verdad a mí se me hace una señora bastante fantasiosa. Tuve la oportunidad de conocerla, de platicar, de saber su vida y la verdad hay muchas cosas que no le creo a Letty Gray. Creo que ella tiene problemas de disociación y como bien dice Jaskin, posiblemente en algún punto sí diga la verdad a medias o las mentiras a medias. Porque hace rato que estábamos platicando sobre este Andrés Puentes, recordemos que Andrés Puentes es hijo de uno de los mayores, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Sin que suene tan feo para el papá Andrés Puentes, que es un hombre que a base de corrupción tuvo su lana, porque él fue director de Lecumberri. Estamos hablando de la prisión más fuerte de esos años aquí en Ciudad de México. Y entonces, él como buen hijo de papi, pues no tendría por qué preocuparse, porque su papá le dio absolutamente todo, tanto que le puso discotecas. Entonces, escuchar a esto de Gaby diciendo eso, ahí queda la duda, porque, por ejemplo, dice, hablando un poquito del pasado, dice, Boquitas Pintadas se dio a conocer, pero al poco tiempo el grupo se desintegró debido a diferencias con dos de las chicas, las hermanas Pilar y Mónica Rodríguez. Y ahí vemos la poca experiencia y la investigación.
Mónica y Pilar nunca fueron hermanas, son dos mujeres completamente diferentes, una era de un estado y la otra era de otro estado. Pilar era muy famosa por chiquilladas y Mónica llegó de otro lugar. Y aquí Gaby asegura, sin que le conste, por eso hay cosas que no le creo, porque dice, las hermanas Pilar y Mónica Rodríguez fueron quienes decidieron que no les gustaba el medio artístico y la manera de pensar de Sergio y tampoco la conducta de otras integrantes como María Raquenel, ahora apodada Mari Boquitas. Las hermanas Rodríguez se dieron cuenta del favoritismo de Sergio hacia Mari y Gloria y en las fotos siempre salían ellas en primer plano, solamente incluían composiciones de Gloria y las canciones las cantaba Mari y Gloria. Y aquí hay otro error, porque la vocalista del grupo era Pilar, no Gloria, y Gloria Ujú. solamente cantaba una canción. Mari sí, porque Mari era la segunda voz. Entonces, si ella hubiera conocido, como dice a Sergio Andrade, y siguió la historia, no caería en este tipo de errores. Y como eso los pueden enumerar los errores. Entonces, ¿de dónde saca que son hermanas? ¿De dónde saca que no cantaban? Si Pilar Romero, que aparte es Pilar Romero, era la vocalista del grupo, no cantaban. Por estas cosas, discúlpenme a todos los que piensen del libro, por estas cosas me hacen sospechar que no decía la verdad porque no lo investigaba. Y si estaba en el interior, debería de haberlo sabido. Había Es, sucesos que no estaban tan, o sea, como tú dices, que se podía dudar, ¿no? lo mismo me pasa con esa señora Letty Gray, que me contó cosas verdaderamente absurdas, que no las voy a repetir, por respeto a la señora que el día menos pensado va a venir aquí a agredir, pero tampoco le creo mucho porque ella cuenta verdades a medias o mentiras a medias, como ustedes lo quieran ver. Lo que sí es cierto es que Gaby sí fue carne de cañón. De verdad, qué triste, porque dentro de todo lo que vivió, se aprovecharon de ella. Y efectivamente, hoy mucha gente la puede juzgar y decir, claro, quería ser famosa, claro, quería popularidad, claro, quería dinero, ¿a costa de qué? Pero lo valiente que se me hace es que ella, al inicio de la historia, va contando y detallando que ella lo normalizó, que ella no lo vio tan mal, porque ella pensaba, y yo pienso también, eso sí apoyo la moción de ella, que muchas mujeres en esa época y hoy lo siguen normalizando, porque piensan que es lo correcto, y ella lo normalizó, y dijo, ah, bueno, pues si no lo hago por aquí, pues va a pasar por acá, ¿no? ¿No, Yaskin? Sí, solo que algunas pues sí logran ahora sí que su objetivo o su sueño y pues no lo creen conveniente tal vez sacarlo a la luz. Ujú, exacto. Entonces, Y pero que no ella, lo cuenten no ajá, quiere decir que no ha pasado. exacto, y ella a pesar de todo lo que vivió, tuvo esta historia, como sea, si lo escribió a partir del rencor, de la venganza, de lo que sea, es un libro muy honesto en cuanto a la narrativa sobre su persona. Estoy hablando sobre lo que Gaby pasó Sí, con sus cosas, su cuerpo y su vida. digamos que hay No, cosas que no creemos, pero hay muchas que sí. O sea, si lo pudiera describir el libro es como la mayor parte es verídico y hay unas que no. Las partes que se escuchan más fantasiosas o más exageradas, pero creo que tiene verdad, o sea, no lo considero un libro de sí, puras mentiras. no, no, sí tiene verdad, tiene mucha verdad y qué valiente es al hablar su verdad a partir de ella. A lo mejor esto lo quiso vestir con cosas eh, dentro de su entorno, que posiblemente sí vivió, que posiblemente no vivió, pero que desgraciadamente son erróneas. Eso puede quedar a discusión. Lo que no es que es una mujer, una chavita, que desgraciadamente creyó que iba a tener una carrera limpia, porque ella llegó sana, porque ella llegó con toda la actitud, sin imaginarse que el monstruo del espectáculo la iba a devorar. Y la devoró, de verdad que sí la devoró. Qué triste para Gaby porque habrá gente igual que dice que no tiene talento, habrá gente que diga que sí tiene talento. Yo, Javier Vega González, digo que sí tenía talento, que sí tenía una gran voz. El problema es que no supo o no tuvo la gente que la dirigiera, pero de que tenía voz y que tenía talento, sí. Y que
no era una chica fea, no era Lynn, como la canción, era una mujer atractiva que Sí. conforme fue avanzando el tiempo, ella misma se fue destruyendo, pero antes ya la habían destruido todos estos malditos. ¿Cómo ves, mi querido Yaskin? Sí, creo que también le afectó el hecho de que para esas épocas el Tigre Azcárraga andaba experimentando también con lanzamientos, entonces a ella se le tenía pensado que iba a ser lanzada en otros países y que tal vez este iba a ser un producto mexicano que se iba a vender en diferentes países, como las novelas, por ejemplo, que tenían éxito hasta en Rusia. Entonces, a ella yo creo que la vieron como, vamos a pulirla, que cante en diferentes idiomas y si pega, pues ya la hicimos, ¿no? Pero creo que fue un experimento de Televisa que no, cuando se dieron cuenta que no vendió, que no funcionó, que tuvieron conflictos con su disquera, pues la desecharon. O sea, fue un producto que salió, pero que desecharon tristemente. Y eh, se me hace muy valiente que ella ha sacado como carne de cañón, porque también es una historia que ella cuenta a partir de sus vivencias y que eso nos permite a nosotros entender el infierno o el cielo, dependiendo de los ojos con lo que lo vean, estar dentro del selecto mundo del espectáculo. Por eso yo sí quiero exhortarlos a todos nuestros amigos y amigas, cuiden a sus niños, a sus adolescentes, porque habrá chavos y chavitas que tienen mucho talento y que quieren probar suerte, pero los depredadores están ahí y esos depredadores no se van a ir ni hoy ni nunca, así existan 80,000 leyes, esos malditos depredadores van a estar. Acabaron con la vida de Gaby, porque Gaby nunca se pudo recuperar. O sea, a Gaby la mancillaron, ella perdió la noción de la realidad, entró en un mundo que no era el suyo, la dañaron, empezó a consumir sustancias para estar dentro de un medio que ya la había dañado y desgraciadamente no obtuvo lo que quería obtener realmente de fruto de su talento. El Entonces, reconocimiento y y el el... reconocimiento. Pero yo creo pues, que sí lo logró mi querido Jaskin, porque hoy, ¿te imaginas hoy cómo sería la vida de Gaby si estuviera viva? si yo Están, hubiera leído todos los están comentarios, haciendo programas de mí, ¿no? Por ejemplo, diría, hay varios canales de YouTube que me están hablando, bien o mal, están refiriéndose a mí. Entonces, creo que la labor de Gaby sí fue buena, porque estamos hablando y estamos destapando este mundo que es secreto a voces, pero es bien crudo con Gaby, mi ya no querido lo pudo Justin. ver ella, su reconocimiento de la gente, porque en los comentarios mucha gente pone que pues la entienden y que yo creo que hasta que ella murió no pudo leer esos comentarios de las personas hacia ella y hacia su historia. Mira lo que nos dice Tony Correa, ¿cuántas Gaby no habrán pasado por eso? Todas, todas y muchas y siguen pasando. Y mira lo que dice Carlos Chan. Ah, no, A los, perdón, a los bebés les aquí da. está. De tanto que sufrió, le dio el cáncer y falleció tristemente. Es lo que comentan. Sí, porque incluso no se dirige hacia Sergio Andrade de una manera tan fea, ¿eh? Porque lo que ella recuerda es bonito. O sea, de lo más feo es que en algún momento la quiso golpear, la manipulaba profesionalmente en la disquera, pero más que eso, en una ocasión cuando ella comenta, pues que llegó Gloria y Mari, que quiso hacer un trío con ellas, y al último, ya su último encuentro, cuando se encuentran en esta disquera y según ella, eh, pues ahí tienen una última discusión, pero en sí se refiere más a todos los depredadores que tuvo, no solamente a Sergio en este libro. Y pues sí, lamentablemente ella muere de cáncer, muy joven, eh, y creo que pues si estuviera viva y ahora viera cómo las personas han tomado su historia, pues creo que estaría muy feliz. Sí, siempre va a haber gente que la critique, pero yo creo que la labor de haber narrado sus vivencias, mal o bien, eh, aquí está. Y abrió la brecha, abrió los ojos, y creo que hoy podemos decir que ella pensó que a lo mejor iba a pasar al olvido y mira, no.
Y no va a pasar, porque de Gaby seguiremos hablando mucho, no nada más nosotros, otros canales, otros youtubers lo harán. Y creo que la finalidad de Gaby era esa, que se abriera el espectro para las mujeres y jóvenes que fueron agredidas y que después eh, perdieron su vida a causa, bueno, no su vida como vida, sino su historia dentro del espectáculo a causa de los depredadores. Y eso sí se me hace muy interesante de Gaby, se lo aplaudo muchísimo porque lo sacó a la luz. ¿O no, mi querido Yasky? Ya Sí, para finalizar. y de que su historia estuvo oculta mucho tiempo, porque es muy extraño que no hubiera información en internet y que se hubiera borrado todo, o sea, todo, todo, todo. Hay un video que yo creo que si en algún momento sale a la luz sería muy padre, el Oti del 79 cuando canta con Sergio, porque ese no se pudo recuperar, entonces creo que hay grupos también, Javi, ¿no? Que se encargan de recuperar material de los Ojalá, Otis, sí, 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 porque sí, creo que es ese video, eh, ahí veríamos los inicios de Sergio en la industria. exacto. Ojalá y alguien lo pueda buscar o que lo tenga grabado y que lo suba y que lo saque a la luz. Tus redes sociales, mi querido Yaskin. Me encuentro en TikTok como Yaskin, en Facebook también como Yaskin, pero casi no publico, entonces por eso Ajá, siempre doy el TikTok, pero ahí ajá. pues me pueden encontrar. Ah, muy bien. ¿Vas a hacer pronto algo con esta CL para que lo anuncies? Creo que el martes tenemos un programa acerca de una miniserie documental que se llama El Programa, Ah, muy que bien. trata de chicos problema y bueno, de esas organizaciones que se encargan de los chicos problema. Entonces, igual, muy interesante. Pues bien, así están las cosas. Pues mi querido Yaskin, muchísimas gracias. Gracias a todos los pasado lovers. Y yo mañana los espero con 3 programas igual. Vamos a hablar del Toma y Daca. Y por supuesto, nos visitará nuevamente el show de los pelones. Y tendremos el programa dedicado a Yolanda Vargas Dulce, pero ahora con su historia de María Isabel. Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno mañana. Y yo le doy a Yaskin muchas gracias. Ya estaremos buscando nuevo contenido para que regrese nuevamente Yaskin aquí al canal. Gracias, Yaskin. Gracias a ti, Javi, y dejen su like, suscríbanse. Y bueno, gracias al chat, como siempre. Gracias, hasta luego. Bye.